El perdón, abono de la fe. Entonces dijo a los discípulos: tengan fe en Dios. Les digo la verdad, ustedes pueden decir a esta montaña: levántate y échate al mar, y sucederá. Pero deben creer de verdad que ocurrirá y no tener ninguna duda en el corazón. Les digo, ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya. Cuando estén orando, primero perdonen a todo aquel contra quien guarden rencor, para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Marcos capítulo 11, versos 22 al 26, en la Nueva Traducción Viviente. Hoy llegamos al final de nuestro ciclo de reflexiones alrededor del Evangelio de Marcos. Confío que como yo lo he sido, tú también hayas sido bendecida, bendecido al leer, estudiar y reflexionar sobre este Evangelio. Hoy nos ocupamos de un pasaje raro, en el que parece que lo que se dice no tiene mucha relación, pero un pasaje al fin y al cabo escrito para nuestra edificación. Te animo para que vayamos al mismo con la mente abierta y el corazón dispuesto para escuchar lo que la palabra de Dios tiene para nosotros en esta ocasión. Me parece que una de las cosas más incómodas del mensaje de Jesús es su reiterado llamado a que quienes hemos sido lastimados perdonemos a nuestros ofensores. De plano, Jesús condiciona el perdón divino a la medida en que nosotros perdonemos a quienes nos han lastimado. No se contenta con que perdonemos 7 veces, nos pide que lo hagamos 70 veces 7. Es decir, que prácticamente no dejemos de perdonar por más veces que seamos lastimados. Bueno, de plano, hasta nos dice que antes de orar, primero perdonemos. Las relaciones humanas de hoy en día, desde las más íntimas, las de pareja, las familiares y hasta las que podemos llamar macrosociales, hacen del tema del perdón una cuestión de actualidad y del acto de perdonar una necesidad cada vez más sentida. El no perdonar, debemos decir aquí, abre la puerta a espirales de incomprensión, intolerancia y violencia crecientes. En estas espirales, tanto los que han sido lastimados como aquellos que les han ofendido se mantienen atrapados en una constante de rencor que termina por marcarlos y no pocas veces termina por destruirlos. Lo más difícil resulta del hecho de que a mayor cercanía, sea esta consanguínea o afectiva, más dolorosas resultan las heridas, más sentidas las traiciones y por lo tanto mayor la necesidad del perdón, dada la necesidad de recuperar tales relaciones. Pero reconozcámoslo, mientras más demandante la necesidad de perdonar, también resulta la dificultad de hacerlo. La aseveración que Jesús hace en nuestro pasaje, en el sentido de que si creemos de verdad, podremos decir a la montaña: levántate y échate al mar, y ello sucederá, no deja de resultarme conflictiva. Me pregunto
¿Cómo es que algo en apariencia tan sencillo como creer y decir puede resultar tan difícil de concretarse? Actualmente estamos viviendo situaciones en las que hemos dicho, en las que creemos, en las que hemos pedido y no vemos el resultado esperado. Pero ya nos ocuparemos de esto después. También llama mi atención de que sea en el contexto de tal aseveración que el Señor nos exhorte a que cuando estemos orando primero perdonemos a todo aquel contra quien guardemos rencor. Y Jesús añade, para que vuestro Padre o para que su Padre que está en el cielo también les perdone a ustedes sus pecados. Bueno, propongo a ustedes que hay una vinculación poderosa entre la fe y la libertad que resulta de la obediencia. Es decir, que la fe crece y se fortalece en la medida de que somos libres en Cristo para creer y actuar imitándolo, y que esta libertad resulta de la obediencia. Perdonar no es olvidar. Perdonar tampoco es aguantar. Perdonar no significa estar de acuerdo, ni mucho menos permanecer bajo la ofensa que recibimos. Perdonar, de acuerdo con el sentido bíblico, es dejar ir, es apartarse de, es pasar por sobre aquello que nos ha ofendido. Debemos prestar atención especial a la precisión que Jesús hace cuando dice que primero perdonemos a todo aquel contra quien guardemos rencor. El rencor consiste en el resentimiento arraigado y tenaz. Jesús nos dice que no lo guardemos. Y guardar es tener cuidado de algo, es vigilarlo y defenderlo, es poner algo donde esté seguro. Cuando nos resistimos a perdonar, hacemos lo necesario para mantenernos en relación, no solo con quien nos ha lastimado, sino con aquello que nos lastima. La falta de perdón desarrolla una capacidad de enfoque que mantiene nuestra vista fija en lo que y en quien nos ha dañado. No podemos pensar en otra cosa. Todo lo vemos a través de la ofensa que hemos recibido. Nos engañamos pensando que si insistimos en la venganza, en el castigo o cuando menos en el recuerdo constante de aquello, mantenemos alguna forma de control sobre la persona que nos ha ofendido y sobre su conducta. Nos engañamos creyendo que haciéndolo así podremos tener algún poder o alguna influencia sobre ella. Pero suele suceder que en el afán de reclamar aquello a lo que pretendemos tener derecho, terminamos haciéndonos esclavos de la herida y esclavos también del heridor, viviendo en función de la herida y viviendo en función de quien nos ha herido. Obviamente, quien se ocupa de mantener segura la ofensa recibida, viva, quien tiene cuidado de ella, la vigila y la preserva. Y entonces no es libre para ir más allá de sí mismo ni de aquello que lo está limitando. Por lo tanto, no puede tener, desarrollar y fortalecer la fe. Queda entonces atado a lo que su vida ha sido y se prohíbe a sí mismo el transitar por los emocionantes y vivificantes y siempre nuevos caminos de la fe. Esto se hace evidente sobre todo cuando al ofensor y a nosotros nos une un vínculo de sangre o un vínculo afectivo, si somos familia o si somos esposos. Estoy seguro
de que a nuestro Señor Jesús le importa más el que seamos libres que el que andemos moviendo las montañas de aquí para allá. A veces las ofensas resultan tan actuales y dolorosas, y quienes nos han ofendido nos parecen tan cínicos e insensibles que nos parece imposible dejarlos ir y renunciar así a nuestro derecho de recibir justicia. No perdonamos porque estamos convencidos de que no podemos hacerlo. Por ello es por lo que podemos asegurar aquí que el perdón es una cuestión de fe, es decir, de la confianza de que en verdad sucederá lo que esperamos. Es decir, de tener la certeza de que van a suceder las cosas que no podemos ver, como se refiere Hebreos 11:1. Podemos estar seguros que respecto del perdón es válida y aplicable en la práctica la promesa de Jesús. Ustedes pueden orar por cualquier cosa y si creen que la han recibido, será suya, tal como asegura también Mateo 21:22. Sí, podemos creer que podemos ser libres del poder de la ofensa recibida, que podemos seguir siendo nosotros los que somos en Cristo y que podemos ir más allá del poder de quienes nos han lastimado. Podemos creer que podemos ser libres de la influencia perjudicial de ellos y de sus acciones. A quien le asesinan a un hijo, lo condenan a ser solo el padre del asesinado, pero cuando éste perdona, puede ser integralmente quien es y no solo el padre del asesinado. A quienes han violado en su integridad física, le condenan a ser la persona violada, a no ver en sí misma más que el trauma de su violación. Pero cuando esta persona perdona, puede ir por la vida siendo integralmente ella, sin que el trauma recibido determine lo que es y lo que logra en su vida. La persona que ha sido engañada es condenada a llevar la vergüenza de su engaño o de su abandono. Pero cuando perdona, es libre para reconocer que ella es y vale con y sin aquel quien le ha engañado o quien ha abusado de ella. Pero cuando la persona perdona, es decir, cuando la persona deja ir, cuando se aparta del espacio de la ofensa recibida, cuando pasa por encima de ella, cuando no le da cabida en su aquí y ahora, cuando sin dejar de sentir el dolor de tal herida, se determina seguir adelante para alejarse de la influencia del daño recibido, es cuando la persona ha perdonado y cuando descubre que abunda en su libertad en Cristo. Es cuando ha quitado la montaña que le estorbaba ser ella y la ha lanzado a lo profundo del mar. Es cuando comprueba que puede pensar, que puede sentir y hablar de acuerdo con su verdadera identidad en Cristo y no de manera meramente reactiva a la ofensa recibida. A veces, este dejar ir, este apartarse de la ofensa, implica aún el terminar o modificar de manera radical la relación con el ofensor. Sí, a veces perdonar obliga al reacomodo, al rediseño, al replanteamiento del modelo relacional con el ofensor. Para ser libres a veces tenemos que apartarnos del ofensor. Porque seguir siendo los mismos, dejar que las cosas sean como antes, permanecer en el modelo de relación que nos ha dañado, etc., produce ambientes tóxicos
que atrapan al ofensor y al ofensivo de tal manera que, al ofendido de tal manera que el ofendido, no pueda dejar ir, no pueda apartarse de él, que no pueda perdonar ante el poder de la espiral de indignidad a la que permanece atado. De cierta manera, dejar ir, apartarse de, implica el tomar distancia, insisto, respecto del ofensor. Puede tratarse de una distancia física o de una distancia afectiva, de una distancia relacional, en el sentido de que las relaciones se modifican y hasta se suspenden definitivamente para así apartarse no solo de la ofensa, sino también del ofensor. En la mayoría de los casos, consiste en el hacer propio que la vida es lo que es, con las pérdidas implícitas y explícitas, y vivir la vida de tal forma que las heridas le limiten y le dañen lo menos posible. Esto resulta sumamente importante porque quien permanece en un ambiente tóxico encontrará cada vez más difícil dejar ir, apartarse del ofensor y de la ofensa. Y recordando otra expresión incómoda de Jesús, quien no perdona recibirá el castigo y la humillación del Señor. Mateo 18, versos 21 al 35. El camino del perdón, el dejar ir y apartarse de, comienza y se perfecciona en la obediencia, en la decisión de dejar ir, de perder para ganar, en la determinación de renunciar al derecho de ser uno mismo quien se reivindique, quien obtenga justicia por su propia mano, quien ejerza la venganza en contra de quien nos ha ofendido. Al perdonar, encargamos a Dios nuestro derecho y nuestra capacidad para ser reivindicados. Le encargamos a Dios que sea Él quien reponga la justicia de la que el ofensor nos ha despojado. Y damos así la oportunidad de que se cumpla la promesa del Señor cuando en Romanos 12, 19 dice: yo tomaré venganza, yo les pagaré lo que se merecen. En tanto, a nosotros nos toca ejercer nuestra libertad, dando de comer a nuestros enemigos cuando tienen hambre y orando por los que nos maldicen. De esta manera, al obedecer el mandato de perdonar, estaremos abonando nuestra fe y podremos ver señales, milagros y prodigios que honren a Dios y que den testimonio de su poder y de su amor. ¿Qué mayor testimonio de libertad podemos dar que el mostrar que lo que nos han hecho no tiene poder para determinar lo que somos y hacemos? En Cristo y por Cristo somos tan libres que podemos vencer el mal recibido haciendo el bien. A esto los animo, a esto los convoco en el nombre del Señor. Dios los bendiga.